Ahí ponemos. Sí, en boca. Hay de todo. En Hay boca mucho siempre facial, noto. viste, la boca, la Sí, cara. en la Hay mucho, boca. pero es por estrés. Antes te decían Sí. la comida, yo no, es estrés. No, ¿qué va a ser? Con la comida no tanto. Pero herpes, ¿alguien vio alguna vez vamos a decir, una lesión de herpes, ¿no? Generalmente a mí lo que me ha tocado ver es mucho de cara, ¿sí? O de lo que es, ¿cómo se llama? Ponerle cerca de cintura o cerca de las axilas. ¿Cómo se llama? O sea, hoy, por el tema que estamos pasando, que la gente está muy estresada, vamos a decir que está muy pasada de vuelta, es vamos a decir, uno de los factores desencadenantes para que el que ya tiene herpes, en vez de hacerlo 1 o 2 por año cada tanto, lo hace mucho más seguido, justamente porque tiene un factor desencadenante que es el estrés, ¿sí? Definición. Es una enfermedad inflamatoria de la piel causada por un virus que se caracteriza por la formación de pequeñas vesículas, ¿sí? O ampollas transparentes que al secarse forman una costra. Muchos, cuando tienen herpes, lo que hace es generalmente reventarse la ampollita y demás. No le dan tiempo a que se reviente sola la ampollita o se vaya secando sola. ¿Cuál es el problema de eso? Que yo puedo generar más infecciones, ¿sí? O sea, que yo dé lugar a que entren más bacterias y, vamos a decir, hagan un poquito más grave lo que es la lesión. Etiopatogenia, ¿sí? Es un agente etiológico, o sea, el virus del herpes simple o herpes simples, hay dos, ¿sí? El VH1, que es el que afecta la cara, la boca, los labios, la parte superior del cuerpo, y el HBS, ¿sí? El 2, que se presenta más frecuentemente en los genitales y en la parte inferior del cuerpo, ¿sí? O sea que hay dos, el VHS1 y el VHS2. El VHS1 facial, hasta, vamos a decir, miembros superiores, vamos a decir, hasta la cintura. Y después tenemos ¿cómo se llama? VHS2, que toma todo lo que son los genitales, ¿sí? Y parte inferior. Actualmente, obviamente, no hay una cura, ¿sí? Definitiva para el herpes. Sin embargo, hay varias formas de tratamientos disponibles para reducir los síntomas y acelerar el proceso de curación de las lesiones, tras cual el virus persistirá de forma latente en el organismo hasta la reaparición del siguiente episodio activo. Una vez que nosotros tenemos herpes, que el herpes se contagia, ¿sí? A través de una persona asintomática, ya sea de forma, vamos a decir, por secreciones o en lo que son las relaciones sexuales. O sea, hay dos formas de contraerlo, ¿sí? Por eso, obviamente, el tema es cuidarse, justamente. Lo que estamos hablando dentro de lo que es la etiopatogenia, en sí lo que es la patogenia, o sea, el virus después de penetrar a través de las mucosas, vamos a decir, de la piel o de la piel, vamos a decir, lastimada, se replica provisionalmente y causa lo que es la viremia, ¿sí? O sea, hay una infección primaria, una secundaria, ¿sí? Después hay un receso hasta que algo lo vuelva a hacer aparecer. Generalmente se disemina a través de lo que son los nervios o las neuronas sensitivas, generalmente vamos a decir el que afecta a la boca, la cara y el cuerpo, la parte superior, el que afecta en la cara, el virus se deposita en lo que es el nervio trigémino, ¿sí? Y el VH2 obviamente se va a lo que son los ganglios espinales, ¿sí? Vamos a decir, se queda ahí, porque justamente da a lo que son los órganos genitales y la parte inferior del cuerpo. Ahí permanecen, o sea, el VHS1 en lo que es el nervio trigémino facial, y el otro en lo que son los ganglios espinales, que justamente da a lo que son los genitales, ¿sí? Permanecen ahí hasta que haya algo que desencadene que vuelva a reaparecer, ¿sí? A ver si me deja pasar. Etiología, ¿sí? Es un virus que provoca llagas contagiosas, generalmente alrededor, por ejemplo, de la boca, los genitales. Tenemos lo que es el herpes genital, que es una infección de transmisión sexual, frecuentemente caracterizada por un dolor, vamos a decir, bastante intenso y llagas en los genitales. Y el herpes labial, sí, que es una infección provocada por el virus del herpes simple, que generalmente sale lo que es en la boca. ¿Dónde se encuentra el VHS? Solamente en los humanos, ¿sí? O sea, el único, vamos a decir, lugar donde se pueden quedar, reproducirse y reaparecer son en los seres, ¿cómo se llama? Humanos. La fuente de la infección obviamente es una persona enferma o infectada, ¿sí? Que es, vamos a decir, asintomáticamente, y la infección se transmite por el contacto directo, ¿sí? El virus está presente en todo lo que son las secreciones o
Por ejemplo, también es posible la transmisión de la embarazada al feto, o sea, al neonato, o sea, cuando está todavía lo que es en el útero, que se llama entonces infección perinatal, ¿sí? Generalmente, o sea, en los que son contactos sexuales, en el 5 y el 10% de las mujeres en edad reproducida, o sea, ha tenido herpes alguna vez. Los hombres entre el 25 y 30% en lo que es la edad reproductora también han tenido herpes genitales. Se pueden detectar obviamente los anticuerpos contra vamos a decir, el herpes genital, ¿sí? Vamos a decir, cuando la embarazada tiene un herpes genital, generalmente se traspasa lo que es el neonato. Tiene un periodo de incubación, obviamente, y de transmisión que depende de la forma como se haya infectado a la persona, ¿sí? O sea, si es viral, o sea, facial, o si es genital. El periodo de incubación del herpes es generalmente de 1 a 26 días, ¿cómo se llama? Lo que dura todo, vamos a decir, el proceso de aparición, vamos a decir, los días donde duele más, ¿sí? O está más exacerbado, y después va desapareciendo. Tiene 5 o 6 días, que es, vamos a decir, cuando duele, pica o arde o molesta, y después tiene en total 26 días hasta que, o sea, desde que aparece se exacerba y después va desapareciendo. El agente etiológico, ¿sí? El herpes simple, perdón, herpes simplex virus, que es VHS, es de la familia del Herpesviridae. Existen dos tipos, ¿sí? El que recién estábamos hablando, el 1, que generalmente causa las lesiones en la boca, puede causar herpes genital, usualmente transmitido durante la infancia vía no sexual. Y el tipo 2 generalmente se causa solo, o sea, solo causa herpes genital, y algunas veces puede causar úlceras frías, pero se transmite todo sexualmente. ¿Cuál puede ser la activación? Por ejemplo, puede ser la radiación solar, fiebre, estrés, enfermedades agudas, medicamentos, ¿sí? Proceso, vamos a decir, inmunosupresor, o sea, o medicamentos, por ejemplo, para hígado, diabetes, ¿sí? O ¿cómo se llama? Medicamentos por ahí para, ¿cómo se llama? Sistema nervioso central, ¿no? O sea, tiene varios factores desencadenantes, pero el tema del contagio es simple, ¿sí? Secreciones, en el caso, por ejemplo, de lo que son en los dos tipos de herpes, son generalmente las secreciones. Fisiopatología, ¿sí? Es un virus presente en secreciones orofaringeas, desde 2 días antes del exantema hasta 4 días después, ¿sí? O sea, primero tiene un periodo donde duele, arde, pica, hasta que aparece la lesión, que es, vamos a decir, la ampollita, la vesícula, está 4 o 5 días y después va desapareciendo. Las lesiones vesiculares contienen virus viables, infecciosas, o sea, fíjense acá la fotito, todo esto es infeccioso, hasta que la vesícula se seca y forma una costra, ¿sí? Las células epidérmicas, principal sitio de replicación viral, o sea, las células de la epidermis, es donde se instala lo que es el virus y hace que después se haga viral, se extienda. El virus se localiza en los queratinocitos, lisosomas de los macrófagos y libres en líquido vesicular. O sea, el virus se localiza en lo que es la epidermis, queratinocitos, y de ahí se esparce, donde se forman las vesículas y obviamente se llena de líquido. Reducción de la inmunidad celular, o sea, reduce lo que es vamos a decir, la inmunidad de la célula, la enferma, ¿sí? Con el virus VHE, el DMM, cáncer, TX esteroides, inmunosupresores, traumatismos, radiación, o sea, todo esto, VHI, DMM, VHI es SIDA, ¿sí? DM de cáncer, los esteroides, inmunosupresores, traumatismo, radiación, todo esto hacen que la célula se debilite, ¿sí? Y pueda dar lugar a la aparición, ¿sí?, del herpes. Acá les puse algunas fotitos. Suele aparecer a veces muy poquito, en la espalda. Fíjense acá de las axilas al pecho. Fíjense el tono, o sea, se ponen a veces, o sea, aparecen chiquititas y se van tornando medias así verrugosas. O sea, obviamente que tienen líquido adentro, fíjense. O sea, es como lo que le dicen la culebrilla, ¿sí? Los síntomas clínicos obviamente son consecuencias de una infección primaria, ¿sí? Primaria, o sea, lo que es infección, o recurrente, cuando es la reactivación del virus que estaba latente,
Y el síntoma común en los dos casos, ¿sí?, es el exantema vesicular, que es justamente la lesión, ¿sí? Es característico de lo que es el herpes. El cuadro clínico, obviamente, de las erupciones es parecido. Vamos a ir al inicio, hay síntomas de picazón, que duele o molesto, se pone rojo, en forma local, que obviamente antecede a lo que es la erupción en sí después de lo que es la lesión, ¿sí? O sea, duele, arde, pica, se siente hormigueo hasta que sale la lesión, ¿sí? Que empieza así rojito, se hacen las vesículas hasta que se hace un poquito más grande, que después se van secando y se hace la costra, ¿sí? En las infecciones recurrentes, o sea, esas que salen cada 2 por 3, los síntomas obviamente se notan más y las erupciones obviamente son menos numerosas y se agrupan en la zona más delimitada, ¿sí? O sea, en una zona en particular sale. Y obviamente el aumento del volumen de los ganglios linfáticos es frecuente. O sea, cada vez que hay herpes, ya sea simple o el genital, generalmente en el simple se inflaman los ganglios, ¿sí? Y en los que son, vamos a decir, genitales, todo lo que es la parte de la ingle. Acá tienen más, fíjense acá como recién está apareciendo, fíjense. Acá hay un poquito más. O sea, lo que es manifestaciones clínicas, por ejemplo, el herpes simple oral, el que sale en la boca, ¿sí? Tiene una infección, vamos a decir, primaria, que puede ser asintomática. Por ejemplo, puede ser lo que es la gingivoestomatitis, o sea, típica en niños pequeños, lo que vienen es esas descomposturas grandes que tienen gastrointestinales, que es muy rara en adultos, pero en los chicos, o sea, en los chiquitos sí. Es una incubación, vamos a decir, de 3 a 6 días, que tiene, vamos a decir, un inicio brusco, tiene mucha fiebre, mucho malestar, no come, ¿sí? Se pone colorada toda la zona, ¿sí? Incluso la parte de las encías, ¿viste? Salen lo que son estas cositas rojitas y después se hacen ampollas que duelen, por eso la criatura no puede comer, se le puede hacer muchas veces algunas úlceras, ¿sí? Hasta que obviamente los medicamentos empiezan a hacer efecto. ¿Cómo se esparce el virus? Con la saliva. La criatura puede estar tomando medicación vía oral, ¿sí? Pero todo, vamos a decir, las secreciones durante los 26 días, todas las secreciones de la boca son todas contagiosas. Por eso, cuando una criatura o una persona grande tiene herpes oral, ¿sí?, tiene que usar su vaso, su tenedor, o sea, no compartir, porque justamente todo el proceso, desde que empieza hasta que termina, todo el proceso es infeccioso, ¿sí? Otra, por ejemplo, puede ser una faringitis o una amigdalitis agudas, puede hacer, ¿sí?, que es más frecuente obviamente en los adultos, y que obviamente es causada por el herpes simple, o sea, porque es el que sale en la boca. También puede salir por el herpes, vamos a decir, genital, que va acompañado obviamente de lesiones genitales, pero también pueden aparecer, o sea, cualquiera de las dos puede aparecer con una faringitis o una amigdalitis aguda. Lo que es la infección recurrente, o sea, generalmente la más recurrente es el herpes que sale, vamos a decir, en la cara. La otra, por ahí la genital, cuesta un poquito más. O sea que lo que es facial empieza, ¿sí?, o el virus, empieza con alguna ampollita, generalmente puede ser ya sea por una faringitis o una amigdalitis, o por una, vamos a decir, gingivitis estomacal complicada. Entonces ahí puede aparecer el herpes facial. El genital, ¿sí?, ya es otro, ¿sí?, es otro tema, porque es otra la vía de contagio, que generalmente es sexual. Obviamente también es un portador asintomático. El virus obviamente se excreta periódicamente en lo que es en la fase asintomática. El periodo de incubación de lo que es un herpes genital es de 3 a 7 días, ¿sí? Dura 24 días, y generalmente lo que es en los hombres, aparece lo que son las vesículas, esas aparecen en el pene, puede ser a lo largo del pene o en la parte, vamos a decir, de la cabeza del pene, y en las mujeres puede aparecer en los labios, ¿sí?, internos, externos, puede salir incluso entre las piernas, ¿sí?, y puede llegar incluso hasta la vagina, complicando bastante lo que es el tema. Tanto en el hombre como mujer que padece herpes genital, duele mucho cuando hay que ir al baño, duele mucho en sí, porque es como que vamos a decir, las zonas están muy afiebradas, ¿sí?, los ganglios incluso de ingle están muy inflamados,
y también es el tema de ir al baño, ¿sí? De orinar. Duele muchísimo, muchas veces puede producir sangrado, puede producir un sangrado con pus, ¿sí? Los medicamentos obviamente son un poquito más fuertes, generalmente es el aciclovir, que va en distintos porcentajes, de 100, 200, 400, depende de la gravedad del cuadro, ¿sí? Que se presente. En lo que es herpes, en los dos tipos de herpes, cuando nos llegan a nosotros, los podemos atender si ya están medicados, y ya ha pasado el periodo de, vamos a decir, de costra, el periodo de que ya no contagian, que son 26 días contagian, después ya no. Entonces, obviamente, cuando los recibimos, y nosotros vemos este tipo de lesión, tenemos que preguntar si fue al médico, porque es un herpes, porque uno tiene que reconocer lo que es la lesión elemental, si fue al médico, si está en tratamiento o algo, si te dice, no, no fui, qué sé yo, directamente no se atiende, porque es contagioso. Es contagioso, o sea, yo puedo esparcir el virus, o sea, por ejemplo, en la limpieza cutis puedo esparcir el virus y complicar mucho más lo que es la piel. En lo que es la infección recurrente del herpes genital, ¿sí? El curso obviamente es benigno, también tiene pocos síntomas, pero lo que son las lesiones pueden agravarse o pueden mantenerse. Pero sí o sí lo que siempre tienen es mucho dolor, incluso duele muchísimo para hacer el pis. También hay herpes, vamos a decir, ocular, las lesiones pueden afectar lo que es la conjuntiva y o la córnea también, ¿sí? Puede haber ulceraciones, habitualmente a consecuencia de lo que es la autoinoculación, o sea, cuando uno se quiere curar sola o se toca, ¿sí? Generalmente se producen bastantes infecciones. Después tenemos lo que son las manifestaciones cutáneas del herpes simple, ¿sí? Tenemos lo que son las erupciones, fuera de la cara y de los órganos genitales son poco frecuentes, y la infección primaria obviamente puede ser causada por el frotamiento, por ejemplo, de material contaminado. Por eso hay que tener cuidado. Acá le puse un poquito más, cuidado, o sea, cuando alguien ve ese tipo de lesiones o lesiones en el cuerpo, hay que tener cuidado justamente porque es sumamente contagioso. En la gente, por ejemplo, tenemos en los médicos, hay otra clase de herpes también, acá les puse otras fotitos, ¿sí? De las distintas clases de herpes. Acá se está haciendo lo que es la cascarita, ¿sí? Pero fíjense esta parte. La madre con una infección activa, fíjense que tiene todas las vesículas, ¿sí? En lo que es la vulva, los labios internos y externos, ¿sí? Puede, obviamente, si el bebé nace vía, ¿cómo se llama? No cesárea, generalmente se contagian, y sale todo lo que es el pecho, la pancita y demás. Acá les puse también lo que es el hombre, donde salen las vesículas, ¿sí? Y que duele muchísimo. Acá dice herida de herpes, se encuentra en el cuerpo del pene, hombres, vagina, vulva y cuello del útero, mujeres, y suele aparecer también alrededor del ano. Pero en las mujeres, obviamente, si está embarazada y no está medicada, puede contagiar al bebé, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando justamente de los síntomas también, pero estamos en lo que era el anterior. Bueno, dejamos esta. Otros tipos de herpes también son el panadizo herpético, que es del personal médico que no utiliza guantes, ¿sí? Tiene, por ejemplo, lo que es un edema, un eritema en lo que es la punta de los dedos, que duele muchísimo, se lesiona, se corta, se infecta, y obviamente se puede traspasar a todos los dedos. Realmente empieza 1 o 2 y se traspasa a todos, o sea, a todos, se transmite a todos los dedos, y necesita sí o sí lo que es la atención de medicación oral. Tenemos también lo que es el herpes gladiador, que es muy común en los, vamos a decir, en los atletas que hacen, vamos a decir, ejercicio de contacto, ¿sí? Generalmente tienen la parte del pecho o los oídos, la cara, las manos. Después hay otro que es herpes, que se llama eczema herpético, que es una variante particular, ¿sí? de la infección herpética en pacientes con dermatitis atópica, que aparece como si fuera como se llama, una lesión vesicular, obviamente grande, ¿sí? De gran intensidad, y que obviamente el eczema herpético es muy complicado si no está tratado, porque, o sea, puede, ¿cómo se dice?, alterar mucho lo que es la vida de la persona. Después tenemos otro tipo de herpes, que es el herpes de encefalitis herpética, que es lo que causa una alteración en lo que es en la conciencia, ya es mucho más grave, produce lo que es convulsiones y está asociado mucho a lo que es la meningitis, ¿sí? Los síntomas: dolor o comezón, es posible que se experimente dolor y sensibilidad en la zona, ¿sí? En donde está, vamos a decir, insertado el virus o en sí la lesión,
que dura 25, 26 días, entre que se forma lo que es el eritema, en que el tiempo que se forma la lesión, que es la vesícula, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y hasta que se va secando son 26 días hasta que se hace la costrita. Otros síntomas son las protuberancias rojas pequeñas o ampollas blancas diminutas, que se pueden hacer úlceras, ¿sí? O que pueden terminar también en costras. Es todo un proceso, ¿sí? Aparece rojito, se forma la vesícula, después se hacen las protuberancias así rojitas, las ampollitas, que pueden ser blancas o transparentes, que se van secando. Cuando se secan se pueden formar costras, y si yo me rasqué mucho o no estuve atendida por un médico, generalmente a veces terminan en úlceras, obviamente con otro tipo de infecciones un poquito más peligrosas, ¿sí? Clínica. Bueno, los síntomas clínicos obviamente son consecuencia de una infección primaria. O sea, yo me contagié, tengo la infección primaria, o sea, cuando se me desarrolla, ¿sí? Donde me sale el herpes, listo, voy al médico, me da un tratamiento, y después, bueno, llegan los días del estadio de donde empieza, donde se termina el virus, ¿sí? Y después queda en forma latente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no hay cura para el herpes, ni para el herpes 1 ni para el herpes 2, no hay cura, ¿sí? Lo que queda es un estado latente donde después hay algo, algún factor ambiental o algún factor emocional que lo puede desencadenar y volver a aparecer. Acá les vuelvo a nombrar lo que es el herpes simple oral. Tenemos lo que era la gingivoestomatitis aguda, que les hablé de todo lo que es, por ejemplo, en los nenes, ¿sí? Cuando tienen, por ejemplo, cólicos, no me acuerdo cómo se, gastrointestinales, las enfermedades gastrointestinales, que, o sea, cuando tienen mucha fiebre, desarrollan lo que es el herpes, la lesión, no pueden comer, se les inflama mucho, pero tienen generalmente mucha fiebre durante todo el periodo. Lo que les hablé también de la faringitis y amigdalitis aguda, también son factores desencadenantes para el herpes. Tenemos lo que es, acá, infección recurrente, generalmente 2 por año. Generalmente pueden tener, si estando tratados, 2 por año, a veces un poquito más. En lo que es el herpes genital también hay una infección primaria, muy dolorosa en ambos casos, tienen que estar medicados. La persona, por ejemplo, la mujer que está embarazada, si no está tratada por el médico, contagia, ¿sí? Si es un parto que no es cesárea, contagia a la criatura, después hay que tratar a la madre y la criatura. También es recurrente, ¿sí? O sea, en algún momento vuelve a salir. Tenemos lo que era la infección, ¿cómo se llama? Ahí que les explique, yo me adelanté lo que era ¿cómo se llama? Al PowerPoint. Ocular, que suele salir la lesión en el ojo, y que obviamente también tengo que estar medicado porque pica y duele, pero generalmente se suele, vamos a decir, infectar mucho porque las personas se rascan y esparcen lo que es el virus. Acá los justo les expliqué, el panadizo herpético, salen los dedos, también duele muchísimo, duele muchísimo. El herpes gladiador en los deportistas, que hacen deportes de contacto, se contagian porque se chocan o se tocan, ¿sí? El eczema herpético justamente es de la gente que sufre de dermatitis atópica, que obviamente tiene que estar súper medicado porque, o sea, está en peligro su vida. La encefalitis herpética también, o sea, ataca lo que es el sistema nervioso, y obviamente también, o sea, más allá de inflamar todo lo que es el encéfalo y el cerebro, también produce meningitis recurrente, o sea, cada 2 por 3 tiene meningitis. El diagnóstico, una vez que se diagnostica, ¿qué se hace? Listo, hay que hacer un aislamiento del virus en un cultivo celular, o sea, son las, vamos a decir, las clases de tratamiento, o sea, para diagnosticar los exámenes más o menos que se pueden hacer, ¿sí? El aislamiento del virus en cultivo celular, ¿sí? O sea, es el material líquido de las vesículas, que cuando uno saca, ya sea, por ejemplo, de la parte labial o de la parte, por ejemplo, de los genitales, ¿sí? El método obviamente es estándar, y, o sea, no duele ni nada, ¿sí? Después el resultado, o sea, vamos a decir, cuando se saca lo que es el contenido de la vesícula, bueno, se manda a examinar y ahí te dicen si es un herpes simple o un herpes genital. Detección de ADN del virus del herpes simple, ¿cómo se llama? Es un test de diagnóstico de elección en infecciones del sistema nervioso central, tiene mayor sensibilidad que el aislamiento del virus, ¿sí? O sea, es un procedimiento un poquito más, vamos a decir, exhaustivo, más complicado, porque detecta desde el ADN dónde está el virus. Pruebas serológicas, ¿sí? Los anticuerpos específicos contra el virus del herpes simple aparecen unas semanas después de la infección,
Y la detección de los anticuerpos, ¿sí? Ante VHS2 habitualmente demuestra el herpes genital, y lo que es la detección de los anticuerpos VHS es más difícil de interpretar, ¿sí? Porque generalmente cuando se hacen estas pruebas, cualquiera detectan los dos, vamos a decir, virus, VHS y VHS1 y VHS2, pero convengamos que entre las dos comparten síntomas. Muchas veces un herpes facial es resultado, por ejemplo, de un herpes ¿cómo se llama? Genital, ¿sí? Pero que tiene su proyección como si fuera un herpes simple. Diagnóstico diferencial, herpes simples, herpes genital, ¿sí? O sea, depende de dónde cae, vamos a decir al médico, si cae con algo en la cara, en el cuello, en las axilas o en el pecho, herpes simples. Si es miembros inferiores y genitales, se le dice herpes genital, pero comparten síntomas, comparten la misma lesión, comparten, vamos a decir, lo que es fiebre, malestar, prurito, comparte bastante los síntomas. Tratamiento. Sí, lo que es el tratamiento en sí, generalmente si va al médico, obviamente son con fármacos, ¿sí? Que generalmente son los aciclovir, o ¿cómo se llama el otro? El valaciclovir, ¿sí? Que disminuyen lo que es la intensidad de los síntomas de la infección primaria y recurrente, pero no elimina el virus latente, ¿sí? No reduce el riesgo de transmisión a personas, o sea, sigue siendo contagiosa. Lo que hace es aplacar el virus, pero no lo elimina porque no tiene cura el herpes. En el herpes genital, obviamente, cuando no dan resultado ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Los medicamentos tópicos, pasa lo que es vía oral. Generalmente, cuando el médico ya sabe o se imagina que es un herpes, vamos a decir, genital, no da el tópico, generalmente da el oral para que sea mucho más efectivo y pueda aplacar bastante los síntomas, ¿sí? Y evitar, vamos a decir, ¿cómo se dice? Una infección recurrente. Pero hay médicos que por ahí hacen el procedimiento, bueno, le dan un tópico, listo. A veces, vamos a decir, se pueden apagar los síntomas, a veces no. Si no se apagan, listo, le da un medicamento vía oral, y ahí, bueno, ya con el medicamento vía oral por ahí puede bajar bastante los síntomas, pero obviamente cuando el médico por ahí es como que tarda en dar lo que es la medicación oral, se pasan entre 20 y pico de días con la lesión y con los síntomas que obviamente la persona le duele mucho, le molesta mucho, ¿sí? Entonces generalmente el médico, hoy por hoy, directamente cuando tenés un herpes simple o un herpes genital, hoy por hoy el médico ya te da lo que es vía oral, ¿sí? Aciclovir o valaciclovir, cualquiera de los dos. ¿Qué más? Y ahí terminamos los distintos tratamientos. En el caso, ¿cómo se llama? Cuando ya lo que es, me estaba olvidando, lo que es el herpes, ya cuando es muy complicado, cuando la infección ya es muy importante, cuando ya vamos a decir, lo que te da el médico, ya sea tópico o ya sea vía oral, no da resultado, generalmente se hace lo que es un trabajo interdisciplinario, porque cuando es muy agresiva en sí, vamos a decir, la infección, hay que tratar de evitar que no llegue al sistema nervioso central, ¿sí? Cuando ya llega una persona con herpes y está muy descontrolado, vamos a decir, lo que es la infección, generalmente terminan teniendo meningitis, y obviamente cuando las meningitis son, como se dice, bastante seguidas, lo que produce es un deterioro cognitivo, ¿sí? O sea, hay que controlarlo. Las secuelas. Obviamente que ¿cómo se dice? Todas las infecciones bacterianas o fúngicas de las lesiones, ¿sí? O sea, una infección diseminada, entre otros, por ejemplo, las secuelas del herpes, abarca lo que es muchas veces el esófago, ¿sí? O sea, deteriora el esófago, las glándulas suprarrenales, los pulmones, las articulaciones, en el sistema nervioso central, cuando ya son muy recurrentes y ha tenido, vamos a decir, episodios de meningitis 1, 2, 3 veces, obviamente que se ve afectado todo lo que es la parte cognitiva, ¿sí? Y obviamente muchas veces lleva a lo que es inflamación cerebral o encefálica,
que obviamente, bueno, lo que por ahí puede producir es, como se llama, más allá de las convulsiones, es una recuperación muy lenta, pero con secuelas cognitivas muy importantes. También puede producir encefalitis grave, hepatitis o inflamaciones de los distintos órganos cuando no es tratado a tiempo. Generalmente la gente que tiene herpes genital, ¿sí? Cuando no es tratado o no va al médico ni nada, generalmente lo que se produce es una infección muy grave que en el caso de las mujeres puede llegar medio a destruir lo que es el útero, que termina llegando a ser cáncer, que hay que extraer todo con tiempo, si no, bueno, cuando ya se esparce mucho ya es más complicado. Lo mismo pasa en el hombre. Pronóstico, obviamente, como no se puede curar, es una enfermedad recurrente que siempre obviamente va a haber algo que lo desenlace. En lo que se dice métodos específicos para prevenir, vacunación preventiva no hay, ¿sí? Lo que es profilaxis farmacológica, lo único que hay es el aciclovir en las distintas, vamos a decir, de 500 a 1000 gramos, depende de lo que es ¿cómo se llama? La gravedad de la infección, ¿sí? Y el valaciclovir cuando ya es muy elevado el tema de las infecciones y mucha cantidad de virus. Después, o sea, cuando la gente tenía herpes genital o facial, ¿qué hacían? Los aislaban, porque obviamente es contagioso en todo el proceso, por eso se dice que no hay que compartir, ¿cómo se llama? Ni cucharitas, vasos, platos, ni nada de eso. Y después, bueno, lo que hay y que da resultado, obviamente, son los métodos de protección personal, ¿sí? O sea, por ejemplo, no tomar mate en cualquier lado, no compartir, qué sé yo, las botellitas o algo en lugares donde no se conoce a toda la gente, ¿sí? En el caso de relaciones sexuales, cuando son casuales, por ahí usar preservativos, que es lo más recomendable, ¿cómo se llama? Más que nada no solamente porque te cuida de este tipo de herpes, sino también de otras, vamos a decir, ¿cómo se dice? Enfermedades sexuales. En el tema de acá me preguntan por WhatsApp, no hay vacunas ni nada. Lo único que hay, o sea, cuando sale, que te contagiaste, generalmente uno se contagia de un portador asintomático, ¿sí? Es lo más conveniente es ir al médico para que puedas tener ¿cómo se llama? Atención farmacológica, o sea, que te den un antiviral que te pueda controlar todo lo que es la infección para que no se haga tan grande. Y ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No veo a nadie en las cámaras. ¿Alguna pregunta? Dime. Sí, yo quería hacer una pregunta. Cuando ya evolucionó mucho, que decías que puede evolucionar a cáncer, no hay ninguna, o sea, sigue manifestándose con las vesículas. Sí, o sea, el tema es, ¿cómo se llama? Para que tengo el cosito para poner, que no se me quede sin carga la compu. El tema es cuando, por ejemplo, genitales que pasa a ser cáncer, generalmente, o sea, es gente que no se atiende. No tiene nada que ver la clase social, porque a veces dicen la clase social, qué sé yo. No, o sea, son vesículas que se infectan, ¿sí? O sea, porque tienen virus. ¿Qué pasa? Al no ser tratado es como que va comiendo la piel, porque sale, vamos a decir, en las piernas donde se roza, ¿sí? Los labios exteriores, los labios internos, y pasa lo que es todo lo que es el útero. Es O más, sea, tienen clínica. los ganglios de la ingle súper inflamados, más allá que te duele, ¿sí? Porque tenés los ganglios, yo vi ganglios que se hacen como si fueran una pista, la nuez, se hace así Sí, para afuera. Y es como que la gente por ahí no le llega al apunte, ¿viste? Entonces, ¿qué hace? Deteriora los órganos, clínica deteriora de el útero. las manifestaciones clínicas de la vesícula siguen estando. Claro, sí, nada más que ya Ah, tienen pus, ya viste, están. ay, Acordate que aparte, todo lo que es genital, en el caso de la mujer, es siempre húmedo, ¿sí? Entonces, todo lo que es tópico por ahí no tiene mucho resultado. no, Entonces, directamente hay que pasar o hay que pedir, porque también va en el médico, al médico que vayas, ¿sí? O sea, tenés que pedir que te dé algo vía oral para que sea mucho más efectivo, ¿sí? Porque tópico, viste que está siempre húmedo ahí. Por ahí tenés suerte que te dé resultado, porque sea poquito, pero si no, o sea, como está siempre húmedo, eso lo que es tópico, por ahí mucho no, viste, se sale. Entonces es conveniente lo que es vía oral. Pero, o sea, sí, compromete en el caso de la mujer, o sea,
terminás teniendo cáncer de útero, porque lo que hace es, obviamente, la infección, si no está controlada, es obviamente deformar y alterar todo lo que es, ¿cómo se llama? El órgano. En el caso nuestro es el útero. Muchas veces, vamos a decir, el cáncer de útero o de cuello de útero está asociada con el herpes. En el caso de las mujeres. Está muy asociada con el herpes, porque por más que no se sepa o no se diga, qué sé yo, el herpes facial es hoy por hoy, sí, común. es normal, y lo que es el herpes genital, lo que por ahí llama mucho la atención en las estadísticas, es que la gente no consulta, por vergüenza, o qué sé yo, ¿viste? Pero se dejan estar, y bueno, algunos por ahí, ¿viste? En un estadio medio grave, tienen, vamos a decir, la suerte de poder curarse, y otros no. Otros no, por ahí tienes, qué sé yo, pasás a lo que es la quimio también, o sea, por ahí tenés suerte de que la quimio te resuelve el tema y otras veces no. En el caso nuestro de las mujeres, también el peligro es que si vos lo tenés y estás activo, que podés contagiar cuando tenés el bebé, viste, vía natural, que pobrecito, o sea, lo contagiás. O sea, una vez que se contagia en el canal, vamos a decir, vaginal que sale, listo, ya le dejaste de por vida lo que es el herpes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Generalmente cuando tienen herpes, y los médicos saben, hacen cesárea, para que el chico no se infecte, por más que no esté activo, ¿sí? Pero al tener la madre herpes, o sea, cuando la madre tiene herpes, el médico lo que hace es darle a la mujer que está embarazada medicamentos, fármacos, para que no lo contagie a la criatura, y es efectivo, y los hacen tener por cesárea. Nos hacen hacer por cesárea. Ahora, cuando vos no decís nada, no sabes o qué sé yo, por ahí te encontrás con la noticia de que contagiaste a la criatura. Pero siempre yo digo que depende, ¿viste? Porque las lesiones se ven. Depende del control que cada uno lleve, ¿viste? De su parte íntima, ¿sí? Papa Nicolau, un montón de cosas que tienen que ver, pero generalmente el herpes genital, o sea, en el año tenés 2, 3 veces. Entonces ya para ahí pasa para otro lado, quizás. Gracias, Moni. Bárbaro. ¿Alguna preguntita más? Medicación es la que da el médico, aciclovir o el otro, va la aciclovir. No hay de otra cosa, no hay vacunas, no hay nada. Es un control personal por ahí, y depende de con quién te relaciones. Por ejemplo, yo siempre le digo a mi hija, no tomes mate en ningún lado, ¿viste? Más ahora, que está toda la gente loca, ¿viste? Y hay un montón de cosas dando vuelta. No tomes mate en ningún lado, no compartas las botellitas, si llevas botellitas para tomar agua, que no compartas. Y si vos ves a alguien que tiene algo en la boca, listo, no, nada, o sea, no compartas nada. Hoy por hoy hay que cuidarse así. Generalmente no se comparte nada. Va, vos que estás en el consultorio debes ver. Uy, sí, eso sí, lo veo, sí, siempre. Claro, sí, No, sí. yo trato de no atender. Claro, si tiene herpes no, lo mandas al médico a que le den cuando ya, o sea, pase lo que es la medicación, viste, que ya Lo que se cure pasa lo es que es que la lesión elemental, ya está. tenés que encontrar las palabras como para que no decirle tan directo, ¿no? Claro. Sí, tenés que ser un poquito más. Sí, 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 te entiendo. Tenés que ser un poquito más, Pues, más, como se dice, ay, no me sale la palabra, sí, para no ser tan directo. más sutil, digamos. Más sutil, sí, viste, y porque hoy por hoy la gente se te ofende de nada. Sí, no viene más. Claro, sí, o sí, se van a otro lado. No, Sí, se no. va a otro lado, sí. Bueno, por cualquier cosa se te ofenden. Mm. Sí, es que la gente está mal. Bueno, Sí, está muy alterada la gente. Entonces, viste, por ahí, más allá de que hoy por hoy, viste, es como que a todo el mundo lo tenés que tratar, viste, re suavecito, pues se ofenden sí, enseguida. sí, sí, la verdad que sí. Es como vos decís. ¿Qué va a hacer? Es que es verdad. Bueno, ¿alguna preguntita? El PDF ya lo pasé yo, te lo volví a pasar, Grace. ¿Sí? Gracias, Moni. Bárbaro. Gracias, Bueno, gracias por todo. la lesión del herpes es el eritema, que se hace ampollita, ¿sí? Se llena, vamos a decir, de líquido, ¿sí? El líquido de transparente suele pasar a verde o blanquito, después se seca, que se hace una costrita, y después se va. El periodo es de 26 días. Todo el proceso es contagioso, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado. Bueno, chicas, nos vemos entonces el miércoles que viene, si Dios quiere. Gracias, ¿Sí? Chao, Bueno, Moni. un besito a todas. Chicas. gracias.